Hola, bendiciones. Estaba leyendo un comunicado de la Conferencia Episcopal acá en Costa Rica que se está trabajando en los protocolos para restablecer nuevamente la administración de los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos. Y qué bendición nuevamente volver a vivir esos sacramentos, porque en esta época de pandemia es claro que necesitamos cuidar mucho nuestra salud física, pero también es importante cuidar nuestra salud del alma, porque al final es aquello que presentaremos al Señor al final de nuestros días terrenos. Entonces, el sacramento de la reconciliación, pues es un regalo que nos ha dado Dios para poder acercarnos nuevamente a Él. Lo que pasa es que tal vez es un sacramento que hemos pues subvaluado, por decirlo de alguna manera, o que tal vez no le hemos dado el valor que corresponde, o también no lo hemos interpretado como tal. Empezando porque, digamos, únicamente en la mayoría de casos nos acercamos a Él en época de Cuaresma, principalmente, preparándonos para la Pascua, aunque verdaderamente es un regalo que podríamos aprovechar constantemente. Y sobre todo porque lo hemos visto como un ritual tal vez y no como lo que verdaderamente representa, que es un momento de conversión. Hemos Es muy popular la frase, bueno, por lo menos aquí se escucha mucho, de cuando yo voy a confesarme, es que andaba vaciando el saco. Y está bien, es una forma de verlo, el pecado se convierte en una carga. Pero el problema es que a veces vaciamos el saco simplemente para volverlo a rellenar. Y ok, quiero también pues ser un poquito, explicar un poco esta expresión, porque digamos, que nuestra posición o nuestra pues condición de pecadores, nuestra fragilidad humana, pues evidentemente nos conlleva a pecar constantemente. El problema no es ese, el problema es tal vez que no hemos entendido que el final es un llamado a una conversión. Y ese llamado a la conversión indica que también hay que hacer una buena confesión. Una confesión que se convierta en ese encuentro con el Señor que nos renueve. Y sobre todo entender que la confesión únicamente es ir a decir, a ver, tal vez voy pasando por la iglesia, veo que hay una fila, están confesando, ¿a qué voy a aprovechar? Y no, más bien ese aprovechar se convierte en un desaprovechamiento del sacramento. Y es que para una buena confesión realmente corresponde pasar por 5 pasos que para poder encontrar y vivirlos de la mejor manera y de esa manera pues que el sacramento verdaderamente se convierta en una gracia que nos santifique, que nos purifique y que nos ayude a buscar la santidad. Y es que para entender verdaderamente esos 5 pasos, creo que no hay mejor ejemplo que el que encontramos en la Biblia en una de las parábolas de la misericordia de Dios que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Y pues creo que todos sabríamos de cuál parábola me referiría, que es justamente la parábola que comúnmente conocemos como el Hijo Pródigo, pero que verdaderamente debería llamarse el Padre Misericordioso. Dios, en su gran amor de Padre, quiere que sus hijos se acerquen a Él y que justamente redimirlos de todo aquello en lo que se han equivocado. Recordemos el contexto de la parábola. El hijo menor le pide al padre todo lo que le corresponde y se aleja, digamos, del padre. Y empieza a vivir su vida despilfarrando de manera desorganizada, en borracheras, en juergas, tal vez en prostitución, en fin. Él empieza a vivir su vida según los criterios del mundo y cuando se da cuenta se queda sin nada. Que eso es al final lo que hace el pecado. El pecado nos aleja de los bienes del Padre, nos aleja de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Y dice el texto en el versículo, digamos, en el versículo 14, bueno, viene una hambruna y el joven va a cuidar cerdos. Y viene el proceso pues, de su propia confesión, de su propio sacramento de reconciliación. Dice que en un momento él empieza a verse su condición en su situación y se siente mal y claramente está, digamos, en un momento de pobreza en el entendido de que está, después de tenerlo todo, actualmente no tiene nada. Y esa entonces empieza a sentirse como incompleto.
Eso es lo que hace en nosotros también nuestra conciencia. A veces estamos pues viviendo por la vida, valga la redundancia, y sentimos como que algo no está completo, algo como que nos hace falta. Ahí está la conciencia diciéndonos que algo está mal. Y ahí es donde entra lo que llamamos el examen de conciencia. Revisamos nuestra vida, o sea, ese vacío, esa necesidad que tenemos, pues, ¿qué será lo que en este momento la está provocando? Y quizá nos daremos cuenta que es alguna situación, una actitud, algo que hicimos, algo que pensamos, algo que sentimos. Recordamos que nosotros podemos pecar de pensamiento, palabra, obra o omisión. Y pues llegamos a la conclusión de que nos hemos alejado de Dios, de que le hemos dado mayor valor a las cosas del mundo, a nuestros pecados, y nos hemos alejado de la gracia de Dios. Ese es digamos, lo que se llama el examen de conciencia. Y dice que ese joven llegó y reflexiona, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Eso se llama justamente el dolor de los pecados. ¿Ok? Examino primero mi conciencia, me doy cuenta de que he fallado y me arrepiento, o mejor dicho, o siento un dolor, esa herida de saber de que estoy perdiendo la amistad de Dios. Eso se llama dolor de los pecados. O sea, verdaderamente me siento vacío, me siento incompleto y en ese sentido digo, ok, yo mismo me provoqué esto. Y después dice que el joven, después de pensar esto, dice, me pondré en camino e iré donde mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ok, entonces, muy bien, yo ya estoy consciente de que estoy alejado de Dios. Ya estoy consciente de que he tomado actitudes, he creado una condición mía que me ha alejado de Dios. Pero entonces digo, ok, no, o sea, dejemos esto hasta acá y voy a volver, voy a cambiar, voy a hacer esa conversión, voy a acercarme nuevamente a la casa de mi padre, y eso se llama un propósito de enmienda. O sea, después de haber examinado mi conciencia, darme cuenta en que he fallado, arrepentirme, sentir el dolor de lo que he hecho, ok, Dios no quiere que sigas sumergido en ese lodo. Él quiere que retomes nuevamente la senda. Entonces es un propósito de enmienda. Okay, yo a partir de este momento corto esa cadena de pecado y me acerco nuevamente al Señor. Ok, y después de ahí entonces me pongo en pie y voy a la casa de mi padre. ¿Cuál en este caso la casa de mi padre? ¿Dónde está? En el templo, en el confesionario. Ahí es donde está justamente esa casa de mi padre que me recibe. Y vean qué interesante, dice que el padre estaba esperándolo, que es la parte más maravillosa de todo esto. No es que él llegó a tocar la puerta, no, el padre lo ha visto y va a su encuentro. Y al final, ¿qué es lo que hace el Señor en nuestra cotidianidad? Ok, en ese sentido de querer acercarse a nosotros, Él ha entregado en sus obispos, en sus apóstoles, sus sucesores los obispos y sus asistentes, que son los presbíteros, el don de perdonar pecados. Ya lo decía San Pablo, nos ha correspondido la misión de reconciliar al mundo con Dios. ¿Y cómo lo ha hecho el Señor? A través del Espíritu Santo. Recordemos que en los últimos capítulos del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 21-22 o 22-23, perdón, él, Jesús resucitado, se aparece en el cenáculo y se da lo que ese texto comúnmente se conoce como el pequeño Pentecostés. Jesús se aparece a sus discípulos, a sus apóstoles, dice, paz a vosotros, sopla sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, le quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, le quedarán retenidos. O sea, Él asigna en sus apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, y a los ayudantes de ellos, o los colaboradores, que son los presbíteros, esa posibilidad de ser ese padre que está esperando para ir al encuentro del hijo que se ha equivocado. Y ahí es donde vean cómo dice el texto más adelante, que el padre va al encuentro de su hijo, lo abraza y el hijo empieza a decir, Padre, he pecado, y él ni siquiera le permite que termine. O sea, ahí es donde entra ya la confesión propiamente. O sea, yo
reconociendo que me he equivocado, que justamente he descubierto que es aquello que me ha alejado de Dios y con el propósito firme de empezar a cambiar, me proclamo con mi voz, confieso con mi voz que me he equivocado, como un acto de humildad. A veces la gente cuestiona mucho esto, ¿por qué tengo que decirle a otro pecador igual que yo, pues, mis pecados? Y en primer lugar entendiendo, basándonos en el texto de Juan 20, 22, 23, que en ese momento el sacerdote no es un ser humano, sino que está representando a Cristo, está en lo que llaman in persona de Cristo. Y ahí es donde entendemos que yo cuando digo al sacerdote, al confesor, mis pecados, es el signo visible de que Cristo me escucha, de que el Señor me escucha, de que Dios como Padre me escucha, y en su absolución, pues también sé y tengo confianza de que Dios me ha perdonado como un signo visible. Dios en su gran misericordia y en su gran inteligencia sabe que nosotros somos seres de cosas tangibles. Nosotros a veces nos cuesta mucho pues irnos sobre lo abstracto. Entonces el Señor nos ha dado signos visibles de realidades invisibles, que al final eso es justamente lo que es un sacramento, algo visible que encierra una pues una verdad invisible, o sea, a través de la absolución del sacerdote, el Señor me está escuchando y perdonando de mis pecados. Entonces, como acto de humildad, yo confieso mis pecados y Él me perdona. Y vean qué interesante, o sea, vean qué interesante esto. Para llegar a la confesión, yo he tenido que pasar por 3 pasos previos. Primero, examinar mi vida. Y eso es por eso les digo que a veces subvaluamos demasiado el sacramento de la reconciliación. Porque a veces ni siquiera nos hemos preparado para el sacramento. Simplemente vemos una fila y nos vamos a confesar. Y no es que esté mal del todo, porque nos acercamos al sacramento, pero tal vez a veces decimos cosas de las cuales no nos arrepentimos y cortamos el proceso de conversión porque no nos hemos preparado lo suficiente. Entonces, ahí es donde verdaderamente es importante que nos preparemos y que verdaderamente, en primer lugar, no esperemos una vez al año para confesarnos. Es un regalo que está disponible cada vez que nos sintamos necesitados del amor de Dios y que nos sintamos arrepentidos de lo que hemos cometido y sobre todo que querramos iniciar un proceso de conversión. Entonces, primero es importante no prepararse, es importante prepararnos bien para poder acercarnos al sacramento. ¿Y qué es lo que ocurre después de que se confiesa? De pues obviamente el padre lo empieza a agarrar a besos y lo empieza a restaurar, lo empieza a pues a darle a que le cambien la ropa, que lo limpien, a que lo sanen y pues eso es lo justamente esas acciones es lo que podríamos decir que es nuestra penitencia. O sea, el sacerdote después de perdonarnos nos dará una penitencia que termine de restituir toda esa condición sucia, pecadora que hemos llevado. Y sobre todo empezar a cumplirla. Entonces, volvemos al tema. O sea, no podemos subvaluar tanto el sacramento de la reconciliación. Es un momento de encuentro con Dios, es un momento de sanación de parte de Dios y que será más provechosa, ¿no?, en la medida que nos preparemos como corresponde. Claramente, para eso es importante, primero, entender que no hay nada más grande que el amor de Dios. Y segundo, que el pecado me aleja de la gracia de Dios. Entonces, entendiendo esa realidad de que Dios me ama, de que Dios me ha dado todo, que es lo más importante, y sobre todo que el pecado es esa realidad que me aleja de Dios y que a veces, pues esos vacíos de mi alma, que a veces lleno en cosas como el alcohol, como pues el trabajo, en tal vez viendo películas que no son adecuadas, tal vez tratando mal a las personas, buscando venganzas, jalando rencores, todas esas cosas que yo tal vez busco llenar internamente con cosas que por un momento tal vez me alivian, pero después no, me hacen entender que tal vez tengo que ir más allá y buscar la verdadera fuente de la completa felicidad y la completa plenitud. Y es justamente Dios, y que a veces esos pecados son los que me alejan de Él. Entonces, ahí llegamos y decimos, ok, ¿cómo podemos empezar un camino de acercamiento a Dios?
pues reconciliándonos con Él. Él siempre está dispuesto a reconciliarse con nosotros. Pero ahí también necesita nuestra humildad de poder acercarnos al sacramento de la reconciliación con un verdadero deseo de conversión, que es difícil, que volveremos a caer, que volveremos a equivocarnos, pero el regalo siempre está ahí y la opción siempre está ahí para volver a empezar de nuevo. Entonces, ok, ahorita que estamos en este proceso en el que se va a restablecer, esperamos pronto, el proceso, la distribución de los sacramentos de la reconciliación, preparémonos bien para una buena confesión. Reflexionemos, pidámosle a Dios la gracia de saber y de reconocer todo eso que nos aleja de Él. Y podamos ir con un corazón dispuesto a convertir, a buscar la santidad, nuevamente al encuentro con el Señor. Y tal vez, en ese caso, verlo como lo que es una fiesta del perdón, como la fiesta que después organiza el Padre Misericordioso por aquel Hijo que está regresando. Eso por ese lado. Y también, pues, entender que el sacerdote, en el momento en el que estoy en la confesión, por mi fe y por la fuerza del Espíritu Santo, no es a un pecador más al que estoy hablándole, es alguien que está ahí representando al Señor, representando a Cristo y por tanto representando a nuestro Padre Celestial. Y en este caso pues también un recordatorio hermoso y siento que oportuno para los sacerdotes. ¿Dónde podemos encontrar la certeza de que el sacerdote está actuando en persona de Cristo? Pues cuando él usa su estola. Recordemos que la estola es, es esa cintita que usa el sacerdote que le recuerda que en ese momento no está actuando en su nombre, sino en nombre de Dios y representa el poder que Dios le está dando, en este caso particular de la confesión, para perdonar pecados en el nombre del Señor. Entonces, para el amigo sacerdote, nunca olvide confesar sin estola. Por favor, utilícela, porque también eso nos ayuda a los fieles también a sentirlo, que no estoy hablando frente a una persona más, sino que usted está en este momento en representación de Cristo. Y también a nosotros, pues recordar que es un momento muy maravilloso de encuentro, un regalo que Dios nos da, que no deberíamos de reservar para un momento en el año, sino cada vez que lo necesitamos. A veces tenemos el alimento espiritual al alcance de la mano, pero nosotros no nos acercamos. No desperdiciemos los regalos que Dios nos da y vivamos el sacramento de la reconciliación como lo que es, una fiesta de perdón y un momento de conversión para poder acercarnos más al Señor. Que Dios te bendiga y que podamos pronto volver a vivir esa fiesta del perdón y ese abrazo de ese Padre misericordioso. Bendiciones.